Un feliz 28 a nuestros televidentes y a los invitados. El país atraviesa un momento muy crítico. La altísima desaprobación del Ejecutivo y del Legislativo los empuja a prácticas populistas que generan forados fiscales cada vez mayores. Lo peor de todo es que nos estamos acostumbrando. No vamos a tocar ahora el mensaje presidencial que ha sido ampliamente analizado por especialistas durante todo el día. Nos enfocaremos más bien en el futuro de la economía. ¿Será posible reactivarla y recuperar la confianza perdida de los inversionistas y los consumidores? ¿Una montaña de anuncios puede servir para algo si no hay capacidad de ejecución? Hoy me acompañan David Tuesta, exministro de Economía y presidente del Consejo Privado de Competitividad, Carlos Adriancén, decano de la Facultad de Economía de la UPC, y Pedro Grados, director de la Escuela de Posgrado de la Universidad de Lima. Buenas noches y bienvenidos todos. Buenas noches. Buenas noches. Y feliz 28 a todos. Feliz 28, por supuesto. David, en un contexto de mejores expectativas empresariales y altos precios de exportación, las perspectivas para el resto del año parecen positivas. Crecer 3% este año es un logro y sería exagerado proyectar al 2025 una continuidad del crecimiento. No es un logro definitivamente, Gonzalo. Lo que tenemos en gran parte en lo que va del 2024 es un rebote estadístico. Eso yo creo que en gran medida coincidimos todos. Hay algunos elementos que este año están ayudando y que quizás a inicios no estaba dentro de las consideraciones para las proyecciones, ¿no? Como es el tema del séptimo retiro, por ejemplo, que es nefasto para lo que significa el ahorro a largo plazo, ¿no? Y un sistema de pensiones, pero en el corto sí va a inyectar liquidez. Son prácticamente 3 puntos del Producto Bruto Interno, alrededor de 25.000 millones de soles. No todo irá a consumo, a liquidez, pero algo seguramente va a ayudar a ponerle esteroides a la cifra de este año. Tampoco estaba a inicios del año muy claro el tema de la dinámica de los precios internacionales. O sea, sabía que hay razones de largo plazo que están sustentando por todo el tema de las inversiones dentro del ámbito de cambio climático, ¿no? Todo el tema de exigencias en inversiones, etc. Entonces, el 3 o 3,5 incluso, fíjate que hoy el Fondo Monetario, esta semana el Fondo Monetario Internacional justamente comentaba sus proyecciones que iba a estar alrededor del 3,2, un poquito más arriba que la del Banco Central 3,1. Mira, así cerremos 3,5, que yo creo que es bastante factible estadísticamente conseguirlo este año. Igual no te mueve la aguja en lo que significa los problemas serios de productividad que tiene el país, ¿no? Y por tanto, 2025, a medida que nos acercamos al escenario electoral y con alta correlación de más populismo, seguramente las cosas van a ser muy distintas de las cifras de ahora, ¿no? Es posible, ¿no? Carlos, según el Instituto Peruano de Economía, IPE, luego de un tímido avance de 0,3% en el primer trimestre del año, la inversión privada habría crecido 1,5% en el segundo trimestre y crecería 2,4% en el año. Este dato, junto a otros anuncios, transmite un cierto aire de esperanza. ¿Estamos exagerando al esperar una mayor confianza de los agentes sobre el futuro de la economía al 2026? A ver, nos acaba de rozar una lanza de esas buenas, como fue el pésimo gobierno de Pedro Castillo. Cualquier cosa de la que vemos ahora, coincido con David, no nos va a hacer los campeones mundiales. No estamos creciendo al 7% per cápita que requerimos para reducir pobreza de la verdad. Pero yo sí soy esperanzado. Definitivamente, Castillo y sus colaboradores fueron realmente malos administrando y peligrosos. Y la señora Boluarte y sus colaboradores no se sacan la estrellita del mejor comportamiento, pero estamos hablando de crecer 2 puntos por encima de la población. Esto no se puede llamar recuperación después de todos los que vinieron. Pero hay algo que me llama la atención en tu pregunta y es el preámbulo tan claro que hiciste. Me hiciste acordar
a la misma pregunta en los tiempos de Toledo y de todos los que vinieron. Eran impopulares, estaban siendo populistas. Esta es una vieja costumbre de declive en los últimos 10 años, con gobiernos que definitivamente no han transitado hacia la libertad económica, sino todo lo contrario, gobiernos de izquierda. Entonces, que ahora aspiremos a no caer y que no estemos hablando que ese año la caída era de -5, -6, ya sí da cierta esperanza. Me quedo con esa parte de tu pregunta. Hay una esperanza de que tal vez el próximo año la inversión privada se recupera de verdad, porque el problema es ese. Humala fue eficaz colapsando la inversión privada, Vizcarra particularmente eficaz, no la pandemia. Luego, ¿qué le voy a decir de Castillo? Y ahora estamos hablando de un 3%, que es algo así como perder en el próximo partido con Colombia solamente por 3-0. Pedro, una buena noticia, ya no estamos en recesión, pero ¿basta eso para justificar un aumento de la remuneración mínima vital? No, de ninguna manera. La remuneración mínima vital responde a un análisis técnico y esto debería haber implicado un análisis de cuánto ha crecido la productividad y los precios. Y la verdad no es el momento, y hay muchos estudios realizados sobre el particular, para aumentar realmente la remuneración mínima vital. ¿Qué podría ocurrir? Incrementar la formalidad, porque finalmente hay mucha mediana y pequeña empresa que al incrementar la remuneración mínima vital lo que va a ocurrir es que parte de sus trabajadores probablemente ya no figuren en planilla. Y hablando del crecimiento en general, deberíamos compararnos con el crecimiento del mundo. El 3.2 que estima el fondo es o por debajo o igual que el crecimiento del mundo. Cuando del 2000 al 2014 crecimos casi el doble de lo que creció el mundo. Entonces, la verdad, no es una medida adecuada y en cuanto a crecimiento, está bien crecer 3, pero deberíamos crecer 6 o 7, ¿no? Pero ¿recuerdas hace años? Era como prohibido contestar esto de que aumento general de sueldos y salarios y hay que subir la remuneración mínima vital. Y no, creo que pocos se atrevían a decir claramente esto no beneficia a nadie. Yo creo que lo importante es decir la verdad y que la población empiece a incorporar ese criterio. A ver, en cifras gruesas, el 70% de la población es informal, por lo tanto la remuneración mínima vital no los afecta positivamente en nada. Y del otro 30% hay un porcentaje mínimo que recibe esa remuneración mínima vital, que serían conceptualmente los únicos beneficiados, aquellos que la reciben, pero otros que están dentro de la formalidad, que reciben seguridad social, tienen un futuro de pensión con todos los problemas que hay y que tienen además seguridad social, la perderían. Entonces, la verdad, no es una medida adecuada, es una medida que caería dentro del concepto de populista, por más que uno pueda opinar y algunas personas digan que es políticamente incorrecto, pero creo que lo importante es ser transparente y construir un largo plazo con ideas claras y que persistan en el tiempo, ¿no? O sea que en la formalidad poquísimos trabajadores reciben el salario mínimo vital y la mayoría está por encima. Así que nos están contando cuentos y mejor es aclararlos antes que hagan daño, ¿no? Solo una puntualización. Se le hace mucho daño a los que no están, porque los alejan de un puesto formal. La informalidad tiene dos palabras. Una es el incumplimiento. Va a ser muy difícil que se cumpla. Y la segunda es la exclusión. Traicionamos a cientos de miles de peruanos con una medida tan popular, pero que es destructiva. Este no es el momento de elevar la remuneración, sino de elevar la inversión privada. Que eso aumenta la inversión privada y eso ayuda a la gente. Y ya que estamos con el tema, simplemente para añadir, claro, acá hay un problema quizá de falla de información también, ¿no? Porque si usted le pregunta a la gente en la calle por remuneración mínima, seguramente que estén o no estén en planilla, se beneficien o no se beneficien, van a decir que bueno. Igual como sucede con el tema de retiros del FP, ¿no? Y que tiene FP o no tiene, todo el mundo le parece bien, aunque no va a recibir ni un real, porque en ambos casos, tanto la remuneración mínima vital como el tema de FP son temas, vamos a ver, en este país altamente informal, son privilegiados en principio, ¿no? Entonces yo creo que falta construir también políticamente hablando, yo no sé si este gobierno, pero creo que aquellos que queremos promover políticas en favor de productividad, una narrativa en línea con la que comenta Carlos, ¿no? De que, oye, acá esta es una medida excluyente,
¿no? Estás excluyendo al 75% de la PEA Hace que mucho está daño. en la informalidad. Y es más, dentro de los 4.600.000 más o menos, que es la PEA que tiene planilla, estamos hablando también de otro grupito que no representan el 8% de la PEA y que al final le hacen mucho daño porque hay una frontera, ¿no?, de los que hacen todo el esfuerzo por mantenerse en la formalidad y este tipo de medidas les toma tomar la decisión, ¿sabes qué? No vale la pena ningún esfuerzo. Me sumo mejor al grupo de la informalidad donde no tengo que pagar esto. Pero es bueno aclararlo, ¿no? Se necesita. David, el Congreso otorgó al Ejecutivo la facultad de legislar en materia de equilibrio fiscal. El déficit fiscal 2024 deberá ser no mayor al 2.8 del producto registrado en el 2023 y también no mayor a 2.2% del producto en el 2025. Se estableció también, o se establece también, que la deuda pública a partir del 2024 no exceda el 38% del producto y que retorne a la regla fiscal de 30% del producto recién en el 2035. ¿Es esto un esfuerzo serio por ajustar el gasto o es un acomodo para un mayor gasto populista en época cada vez más electoral? No es serio, pero es porque el contexto del país donde vivimos ahora tampoco es serio, ¿no? Es decir, tenemos un Congreso que hoy es el que prácticamente, en la práctica, dicta la política fiscal. En la práctica, increíblemente, tiene iniciativa de gasto, ¿no? Es decir, formalmente no, pero prácticamente el Ejecutivo está de alguna manera secuestrado y abre las compuertas a cualquier decisión, de cualquier tipo, que tenga que ver con iniciativa. Una de las que a mí me parece la más llamativa fue el incremento en planilla pública de 10.000 millones de soles en el presupuesto público. Algo que ya se sabe, cuando hay desacuerdo entre el proyecto del Ejecutivo y lo que dice el Congreso, va el del Ejecutivo siempre. Pero ahí levantaron las manos, hagan lo que quieran ustedes, y se aprobó con esos 10.000 millones para un sector público que no brinda hace tiempo absolutamente ningún valor, reduce su valor, ¿no?, a favor del ciudadano y bienestar. Entonces ese es el primer condicionante. Hoy tenemos la suerte, vamos a decir así, de que gracias al trabajo en los fundamentos y reglas fiscales, en fin, todo el esfuerzo que se hizo desde los 90 hasta la fecha, ha permitido de alguna manera resistir, al menos estadísticamente, a estos embates, porque cuando uno hace la comparativa a nivel regional, Perú todavía en términos fiscales sigue comparando bastante bien, ¿no? O sea, con todas esas cifras que hemos dicho, con respecto a Colombia, México, Panamá, Chile, son indicadores muy buenos. Claro, cuando tú lo ajustas ya a la realidad institucional que vivimos y dos, a la dinámica que cada vez va empeorando, entonces claro, la pregunta que surge es, oye, ¿esto cuándo va finalmente encender la decisión que tengan que tomar las clasificadoras de riesgo para bajarte, para hacerte un downgrade? Que eso sí sería, creo yo, un inicio de un incendio en lo que significa situación económica de acá a futuro para el país. Yo creo que el riesgo está ahí, ¿no? O sea, en foto comparativa vamos bien, pero la dinámica, foto comparativa con el resto de países, pero la dinámica es malísima, poco serio, y ahí sí veo poco espacio, honestamente, del Ejecutivo para detenerlo, ¿no? Todo apunta a que esto probablemente se haga complicado, incluso con estas cifras, cumplirlo, ¿no? O sea, la cosa se ha desbocado. Yo creo que sí, hay una reforma de pensiones, por ejemplo. Vamos a hablar de eso. Exactamente, que tiene algunos retos fiscales que hay que ver, ¿no? Claro. La campaña electoral que se avecina será larga y fragmentada, con numerosos candidatos. Cualquier cosa puede suceder. La incertidumbre espanta la inversión privada. Pedro, siendo realistas, ¿estamos ante una ventana de oportunidad de corta duración para atraer inversiones? ¿Y esta decaerá conforme se acerque el año electoral, el 2026? Sí y no. ¿Por qué? Es, por ejemplo, una señal muy importante, tía María, ¿no? Que si a cada 3 meses o 5 meses tía María realmente
entra ya en etapa de trabajo, de ejecución para tener la mina, es una señal muy positiva para la inversión privada y para otros proyectos de inversión en minería. Sabemos que en minería existe un volumen importante. El propio Sauder ha adelantado Michiquillay del 2031-32 al 2029. Antamina, si bien más espaciada en el tiempo, tiene también un proyecto. Entonces, el tema de Tía María es fundamental y ojalá se maneje de forma adecuada. Además, hay que recordar dos elementos pensando en positivo que se dan este año y que ojalá sean aprovechados. El tema de la apertura de Chancay es fundamental no solamente por el puerto, sino por el proyecto que implica Chancay, que es la posibilidad de un conjunto de industrias y una zona de exportación de productos chinos como autos eléctricos en el Perú. Entonces, ok, la inversión china no será privada, pero es inversión extranjera. Y en general sí creo que hay una ventana corta y lo que debería hacer ese gobierno es pensar en empezar a construir a largo plazo. Hay un reciente documento del fondo que habla de 3 temas que habría que trabajar. Y temas que se pueden resolver si es que hay voluntad del Congreso. Uno, cómo incrementamos el PBI potencial y mencionan ahí el problema tributario, estas estructuras tributarias donde las empresas quieren seguir siendo pequeñas, porque, en fin, hay obstáculos para, digamos, sube la parte tributaria. Justamente el tema de los problemas en la parte laboral y a eso le agregan algo que no está muy estudiado. Uno, cada vez el fenómeno climático o los fenómenos climáticos nos afectan más y no hemos construido resiliencia. Entonces ahí se requiere infraestructura para resiliencia y que no solamente un niño, sino cualquier problema realmente no nos genere una caída del PBI. Este es un documento del fondo. Y tercero, la apertura y la difusión, no de la tecnología en general, sino también de la inteligencia artificial. Todo esto en un marco de estabilidad fiscal. Entonces, hagámosle caso a las multilaterales que nos estudian y tienen visiones de largo plazo y creo que ese gobierno, más allá de lo inmediato, debería dar esas señales para que la inversión privada se sienta atraída, ¿no? Sin el aporte del nuevo terminal del aeropuerto Jorge Chávez, sin la línea 2 del metro de Lima y sin el puerto de Chancay, el crecimiento de la inversión privada habría sido casi nulo en el primer semestre del 2024. Las discrepancias entre el Ministerio de Transportes y la Municipalidad Metropolitana de Lima y los fallos del Tribunal Constitucional sobre peajes no solo espantan la gran inversión en infraestructura, sino que terminan en arbitrajes perdidos que entre el 2022 y el 2024 ascienden a 300 millones de dólares a pagar. ¿Cómo evitar que esto siga ocurriendo? Bueno, lo primero que haría yo es darme cuenta de dónde estoy. Estos no son estos 3 casos. Si miramos o monitoreamos la evolución del lado institucional peruano, el Perú, como se dijo en los 90, ha cambiado de rumbo, pero ha cambiado de rumbo en la otra dirección. Si ustedes monitorean los indicadores de corrupción en el sector público, explosionan en los últimos años, a nivel de los cuales no hablamos. Eficacia del gobierno hacia abajo, control de la estabilidad, o sea, el cumplimiento del bien público por excelencia, que es el orden, totalmente en deterioro. Este es un país que espanta, y conflictos como los que vemos en el caso de los proyectos que has aludido son los mismos que vemos en televisión todo el día, cuando los programas que ocupan en los noticieros son procesos judiciales que parecen programas cómicos. Se ha capturado la superestructura de este país. La policía no tiene todos los recursos, el Poder Judicial es el que es. En ese contexto, esperar que, por ejemplo, las inversiones paralelas al puerto de Chancay se hayan dado es risible. Que hayan trabas en el aeropuerto, eso no es normal. Para eso se ha cambiado el rumbo, para que hayan trabas. Y hemos sido los peruanos, y esto tenemos que decirlo, bastante creyentes en que se mantenía un modelo. Se ha cambiado el modelo. Lo que acaba de describir contrasta un país que, lejos de aspirar a traer más inversiones, aspiramos a que las que hace tiempo se aprobaron, tal vez alguna vez en el futuro se dan, y hay una enorme resistencia. Solo un comentario. Hoy día todos van a hablar del comentario o del discurso de la presidenta, pero recuerdan los últimos presidentes, todos ofrecieron decenas de decenas y ninguno cumplió. ¿Y por qué no cumplen? Porque aunque pongamos de ministro de Economía a David Tuesta, con los cuadros que hay en el MEF, él va a tener una performance muy distante a la de Arista. O sea, no es cuestión de ser tan
inocente de achacarle todo al señor Arista, que no está haciendo mucho, voy a coincidir. Pero también no tiene los cuadros que tenían otros ministros de Economía hace 10 años. Esto es un castigo enorme para la economía peruana, para el manejo económico peruano. Quiere decir que el MEF ha perdido cuadros. Han sido copadas muchas instituciones, ¿eh? Eso es algo que valdría la pena discutir. Pero lo concreto es que lo que pasa en los proyectos que tú has citado sugiere una institucionalidad venida a menos. Claro, nos ayuda mucho compararnos con los países de la región, que es una región en declive acelerado. Pero comparémonos con nosotros mismos. El Producto Per Cápita peruano en los últimos 10 años es una línea horizontal con un pico y una caída, pero sigue. El PIB en los últimos 10 años es una línea horizontal con un pico y una caída, pero sigue. El PBI potencial, que le preocupa a los multilaterales, sugiere que aquí ni educamos ni invertimos. Entonces, esos temas no se discuten. Se trata de que la presidenta llegue hasta el 28 de julio, pero no esperemos cambios si hacemos lo que estamos haciendo. Bueno, vamos a una pausa y volvemos. Pedro, el déficit fiscal es un indicador de la capacidad de pago de los países. El riesgo país del Perú sigue estable por su resiliencia macroeconómica, a pesar de todo. En mayo del 2024, por ejemplo, el riesgo país peruano fue de 156 puntos básicos promedio, solo superado por Chile. Hace poco el Banco de Crédito del Perú advirtió que es posible que otra agencia, como mencionó David hace un momento, rebaje la calificación crediticia del Perú en el segundo semestre. Abundando en el tema que es tan crucial, la irresponsabilidad fiscal podría llevarnos a perder el grado de inversión en el 2025. El riesgo está presente, ojalá no ocurra, pero es un riesgo que existe porque hay otro conjunto de temas que no se analizan y que afectan la parte fiscal. Se mencionó lo de las AFPs. Las AFPs, si bien su principal objetivo es precisamente generar pensiones, han sido los grandes dinamizadores del mercado de capitales locales y de la compra de deuda del Estado. Entonces, sin AFPs que el Estado emita y que salga a tasas competitivas, va a ser más complicado. Y recordemos que han habido 7 retiros. Para hacernos una idea en cifras muy gruesas, la industria de pensiones debería estar manejando más de 200.000 millones de soles, casi la mitad del ahorro de toda la banca, y va a terminar manejando 100.000 millones de soles. Se ha perdido la mitad de capacidad de movilidad del mercado de capitales. Entonces, hay muchos elementos que tienen que ver con la parte fiscal. Lamentablemente, el Tribunal Constitucional, en una decisión complicada, dijo no, pero sí. Claro, no te afecto el presupuesto de este año, pero el Congreso sí puede generar normas que afecten al presupuesto futuro, que al final es capacidad de gasto del Congreso. Entonces, es muy importante mantener la disciplina fiscal hasta donde se pueda y tratar de consolidar aquellas instituciones del sector público que sí funcionan, hablando de lo positivo, y que implican línea de carrera. Y el tema del Banco Central, el tema de la superintendencia. Y aquí otro elemento, ¿qué significa un buen funcionario público? En el MEF también, para que esto realmente avance, línea de carrera y remuneración adecuada. Recordemos que el segundo gobierno de García, que si bien fue significativamente mejor que el primero, rebajó los sueldos del sector público y parte de los trabajadores profesionales del sector público se fueron, algunos a multilaterales y otros al sector privado. Entonces necesitamos generar como focos de resistencia a la política de corto plazo o el populismo, y eso significa consolidar aquellas instituciones del Estado que funcionan. Y ojalá, mediante esos focos de resistencia, se evite que nos hagan un downgrade, que además si uno lee las calificadoras, no solo mencionan la parte macro, mencionan también la falta de institucionalidad política. Eso es bastante más complicado de mejorar en el corto plazo, ¿no? Carlos, un MEF débil ha permitido que las empresas públicas sumen o acumulen más de 12.000 millones de soles de pérdidas, y que una ampliación de deducciones a punto de aprobarse reduzca la recaudación fiscal de renta de cuarta y quinta categorías en unos 1.500 millones de soles al año. Según el IPE, el costo fiscal de varias leyes aprobadas en los últimos 4 años asciende a 86.000 millones de soles. ¿Qué pasa con el MEF?
lo hemos mencionado antes, pero ¿podrá recuperar el liderazgo que antes tenía? ¿Qué hay que hacer? ¿Eso depende del ministro de turno o es más profundo? La coyuntura es una coyuntura muy clara. Este es, como no puede decir el ministro de Economía, un gobierno muy débil, un gobierno que lo soplan y se cae. Con que uno de sus tres grupos políticos patrones le quite el apoyo, va a ganar la presidenta. Entonces no tiene la fuerza para decir aquí no. Así de seria es la cosa. El problema es que no conocemos nuestra propia historia. Cuando yo era chico, en el Ministerio de Economía, en el último año, antes de que venga un pésimo presidente como fue García I, el déficit fiscal proyectado llegaba a los 14% del PBI. Y hubo que cerrarlo todo, pero lamentablemente detrás de una pandemia o de un mal gobierno viene uno peor. Eso es lo que dicen muchísimos historiadores económicos. Este es el momento de que entre en sensatez la economía y que al pan se le llame pan o vino, según lo sea. El caso concreto, estamos a portas en los próximos días de una campaña electoral. Yo quiero ver muchos bocones, David, que cuenten todo, que la señora Mendoza nos cuente cómo va a ser la cosa, que el buen hermano de Ollantumala nos diga cómo no va a caer en los niveles de corrupción de su hermano, porque las políticas y las ideas son exactas. La discusión puede hacer que sea mucho más difícil hacerle daño al país. Definitivamente hay una tendencia al déficit fiscal. Hablaste de una expansión del déficit de las empresas públicas. ¿Sabes que las empresas públicas consumen todos los años 7% del PBI y nadie las mira? ¿Cómo se va a financiar esto? Y la deuda, ahora que está cayendo la calificación, por favor, los peruanos pagamos 3 puntos más por deuda soberana que los chilenos, cuando teníamos grado de inversión, entre otras cosas porque tenemos un default secreto. Nadie, ninguno de los televidentes ha oído hablar del default peruano con la deuda agraria. Es pecado mortal decir que se ha robado a la gente que tomó la deuda agraria. Y mientras no entendamos que un país decente recibe en el mercado internacional un trato más adecuado, pues vamos a seguir pagando de más y sufriendo esta expansión del gasto irresponsable de un gobierno que su máxima aspiración en este momento es llegar a la fecha de la elección. Y esa película los peruanos la hemos visto varias veces, porque trae secuelas. Sí, pues esto es cada vez más preocupante conforme avanza la conversación, porque David, el MEF, tú has estado ahí, ahora no tiene capacidad de contención, de contener las iniciativas de gasto del Congreso que perforan el equilibrio fiscal. Y esto es el resultado del cogobierno que sostiene a Dina Boluarte, liderado por el legislativo, que dicta una norma populista tras otra, una peor que la otra, buscando recuperar algo de popularidad, que es una tarea imposible. Esto, francamente, es como para desmoralizar a cualquiera. ¿Qué puede hacer el país para llegar a las elecciones generales en mejores condiciones? Hay sociedad civil, hay academia, hay centros de investigación, hay gente en las calles, ¿no? Alguien tiene que decir algo al respecto, ¿no? Sí, sin duda. O sea, lo que comentas suena más a un clamor, ¿no? A más porque, honestamente, el contexto permite concluir que no existen fuerzas consolidadas, ¿no? Ni en el sector privado, ni en la sociedad civil, llamémoslo como queramos llamarlo, para el día de hoy darle vuelta a esta narrativa populista que actualmente tenemos sobre la mesa, ¿no? En el contexto actual es imbatible, ¿no? Digamos, cualquier tipo de medida extraña, ¿no? Populista, que sale desde el Congreso. Porque yo creo que existe en primer lugar una seria desconocimiento o seria falta de preparación también del ciudadano promedio respecto a cómo funciona la economía. Yo creo que esa es una realidad, ¿no? El tema de pensiones de AFP que le hemos estado pensionando de tanto en tanto por acá es un claro ejemplo, ¿no?
uno puede explicarle de mil formas a la gente respecto a la importancia que significa ese ahorro que tiene. Vamos a hablar de los que tienen una cuenta en la FP, ya no hablemos del resto, ¿no? Que también opina seguramente a favor de este tipo de medidas como la de los retiros, ¿no? Hay una seria distorsión, ¿no? Respecto a lo que es el corto plazo respecto al largo. Este es un tema, vamos a ver, que discurre de manera natural en los seres humanos, ¿no? La preferencia sobre el presente, ¿no? Pero en un contexto populista, con 7 retiros a cuesta, esto está ya prácticamente normalizado, ¿no? Entonces, ¿quién, por ejemplo, llama la atención? Pongo esto como ejemplo a tu pregunta respecto, oye, hay que hacer algo diferente. Yo no sé si hay un público siquiera que es consciente del daño que se están autoinfligiendo, de alguna manera permitiendo que este tipo de medidas sucedan. Yo digo que estén permitiendo porque lo permiten al final con su voto. Porque somos nosotros, ¿no?, los que al final terminamos eligiendo a... Es cierto que hay un problema del menú, ¿no?, de cómo viene, sobre el cual los partidos, en este caso no sé cuántos van a ser, no sé si llegarán a 40 partidos finalmente que vamos a tener sobre los cuales votar, y las cosas que hay dentro, que ya te condicionan a siempre vas a tener una votación mala, ¿no? Pero yo creo que es importante, ¿no? De alguna manera empezar a tomar conciencia de que difícilmente salgan soluciones si es que no hay algún tipo de arreglo en la parte institucional. Y lamentablemente los arreglos en la parte institucional, al menos en el ámbito legal, formal, parten del propio Congreso, ¿no? O sea, de alguna manera ellos son los principales que tienen los más grandes desincentivos a hacer estos cambios, por ejemplo, en reforma política, en hacer, digamos, que los procesos electorales sean más transparentes, que se elija gente capacitada, ¿no? Porque ahí, en general, está gran parte de los problemas que estamos viviendo hoy, ¿no? O sea, dependemos justamente de los ladrones para que se deje de robar. Vamos a poder verlo. Es terrible, ¿no? Y como mencionaste al comienzo, estamos entonces, más que nunca, viviendo en un país de desconcertadas gentes, cada uno por su lado y no saben qué hacer. Por otro lado, Carlos, recuerdo que tú has mencionado varias veces cómo votan los peruanos, sobre todo en las regiones de la Sierra Sur. En realidad, que los peruanos votan en la Sierra Sur es algo que yo dudo mucho. El Perú tiene electoralmente, básicamente, el Perú o los departamentos costeros, que tienen un nivel de vida mucho más alto que los departamentos mediterráneos, tanto en la sierra como en la selva, y la diferencia de ingresos es de 100 a 50 e incluso 30. Y esas diferencias implican instituciones mucho más podridas en la sierra y en la selva. Si yo hoy día veo programas de televisión que me dicen que en Lima hubo un manejo irregular de los votos con las declaraciones de un testigo en un conocido juicio de estos tiempos, yo me imagino que en la sierra y en la selva no se han contado los votos. Yo dudo que hayan votado por Pedro Castillo. Yo dudo, por ejemplo, que voten por la congresista Jacqueline Katy Ugarte, que se le ha ocurrido repartir fondos de la ONP. Eso es aberrante. Entonces, a esos no los han votado. Y cuando nos preguntemos eso y comencemos a defender instituciones, tal vez para el Congreso para el próximo Congreso, pero este Congreso, que tiene sombras de espurio, suena cruel decirlo en televisión, pero la elección está siendo dudada hoy día, debería pedírsele moderación, porque están haciendo, como tú dices, un daño enorme, irreversible, cuando menos por un quinquenio o por una década. El que llegue va a tener que limpiar la casa. Y si ofrecen a un señor que ofrece todo, si creen ustedes, señores televidentes, que la señora Dina o el señor Castillo no cumplen sus promesas, los que vienen no van a tener ni para el pan. Entonces, a veces las malas noticias tienen algo de bueno. Esto es difícil que se mantenga mucho tiempo. Una digresión que me viene a la cabeza es, efectivamente, ahora parece que no hubiera una capacidad de explicar la economía a la gente, ¿no? Porque también es cierto, hay muchas ideas que son contraintuitivas, ¿no es cierto? No es mejor tener plata ahora que dentro de 30 años. No es mejor, pero a ver, pues eso es súper contraintuitivo. Solamente que la gente
entienda que si sacan 5 UITs para darle a determinadas personas que no son dueños de la ONP, todos los que quedan en la ONP van a quedarse sin jubilación. Eso lo vamos a ver, pero quería llegar a este punto. Recuerdo hace años, más de 10 de repente, cada vez que había un intento de, no sé cómo llamarlo, de vender estas monedas falsas a la gente, personas tan valiosas como Roberto Abusada y Fritz Dubois salían a explicar y se paraba la cuestión. En esa época pues el MEF tenía un gran peso. ¿Qué piensas de eso, David? No, eso se ha perdido definitivamente porque, a ver, en términos comparativos, vamos a decir, dentro de los diferentes ministerios que tiene este gobierno, seguramente el MEF continúa siendo el ministerio, vamos a decir, de mayor reputación, pero comparativamente hablando ahí, en un contexto en que la reputación de todos los ministerios en el Perú han disminuido, ¿no? Entonces, sí, sigue siendo un ministerio respetable al interior, pero cada vez menos respetable. ¿Es como el mal menor? De alguna manera, sí, ¿no? Y adicionalmente yo creo que hoy también, viendo cómo está el vecindario, sabiendo que quien manda es el Congreso y no el Ejecutivo, y sabiendo que de alguna manera la supervivencia del gobierno depende de cómo bailas esta danza del populismo con ellos, ¿no? Y en gran medida tienes que soltarles y darles, ¿no? Acceder al baile, porque si no, no sobrevives. Entonces, yo creo que hoy cualquier ministro, ¿no?, que llega de alguna manera seguramente sabe que o sea, difícilmente va a llegar con la actitud de Roberto Abusada, de Fritz Dubois. El contexto era otro, ¿no? Hoy llegas y sabes que tú de alguna manera tienes que dar tu cuota de populismo y eso es lamentable en el fondo, ¿no? Solo una precisión. Pedro y David dan opinión económica tan sólida como la que en su momento daba Roberto Abusada, por ejemplo. Ya Roberto Abusada en sus últimos años se enfrentaba a un país donde la izquierda había tomado las instituciones. Ya no se le hacía caso. Lo que no nos damos cuenta es que el país ha prostituido sus instituciones y a las voces respetables como la de Pedro y la de David no se les hace caso. También en la época de García I y de la Alianza APRA Izquierda Unida habían excelentes economistas. Hablaban y le decían, anda cholito. Entendamos, el problema es institucional. El país se parece más a la región de lo que creemos. Está mejor que otros, pero ya no es el país de los años, de la primera década del año 2000 o de los 90. Ese gran trabajo institucional se perdió. Hemos ido hacia la otra dirección. Por eso es importante ahora decirlo. O sea, a ver, yo lo que veo por otro lado, o sea, efectivamente, hay tema. Entonces, al final, ¿en qué condiciones o cómo se podría, o sea, qué tipo de agenda podría mover un ministro de Economía en las circunstancias actuales, sabiendo que vas a tener que acceder, porque así ya sabes, si no, no vengas, ¿no? De arranque, o sea, sabes que el juego es así, si no, no aceptas de una. Entonces, alguien tiene que venir y bueno, y tenemos que acogerlo, ¿no? Porque si no, nadie aceptaría que en esta posición. Todos se vayan. Si no, esa sería la dinámica, ¿no? Voy, claro. El día siguiente renuncias, ¿no? Entonces... Varios. El Congreso se va a moderar. Eso es claro, una salida. Dolorosa para los candidatos. Pero de repente... demostración, digamos, ¿no? Claro. Sí, pero si no... tienes que tener de repente, vamos a ver, algún tipo de agenda trascendental que balancee y en neto tengas algún beneficio. Por ejemplo, vamos a ver, tenemos el tema de Tía María, ¿no? Apenas anunció que ya sí iba a empezar con la construcción de Tía María, ya empezaron a salir los partidos de izquierda, el Congreso diciendo no a la minería, empezaron a sacar un montón de cosas para que no avance. Pero ahí están, por esos gatitos moviendo y tienen prensa, definitivamente, tienen prensa, etc. Antes tenían plata, ahora ya nadie les va a dar plata para parar Tía María, son 6 gatos. De acuerdo, y ahí lo importante, por eso mencionaba, que acá 3 o 4 meses, a ver, Tía María ha empezado con 200 trabajadores, a fin de año deberían haber 1.200 trabajadores y en etapa de obra deberían llegar a 6.500. Si realmente en 2 años se invierten los 1.400 o 1.600 millones de dólares,
Ese es un dato de inyección al PBI que no está Claro, considerado. es un punto 2 del Así PBI es, que no al está año. considerado. Y el efecto emblema. Súper significativo. Y solamente por mencionar un buen ejemplo de cómo la población siente lo que ha venido ocurriendo en el Perú, sobre todo los últimos 3 años, es la pérdida de capital humano y la pérdida de capital financiero. 400.000 peruanos se han ido de toda condición social y no han regresado en los últimos 3 años, y 25.000 millones de dólares aprox ha regresado un poquito, pero casi nada. Si se va el capital humano y se va el capital financiero, el país es inviable en el corto plazo. Por eso hay que ver formas de proteger la institucionalidad que existe y de ver cómo logramos generar. Por ejemplo, hoy día ya se nombró al nuevo superintendente, es de línea de carrera. Eso es una buena noticia, ¿no? Por lo menos no es un invasor, digamos. Es un excelente profesor de Derecho de la UPC. Bueno. El decano estaba feliz el día de hoy. Espero que sea un excelente contralor. Pero yo creo que sí se puede. Justamente porque las cosas lucen tan feo, a Tía María se le debe decir sí, y a todo lo que viene. Hay que apoyar que el puerto de Chancay atraiga inversiones no a Brasil, sino al Perú. Así es. O sea, paralizarnos. Y sí, los ministros no deben tener miedo en renunciar, porque los argumentos de la señorita Ugarte o del señor Luna Gálvez o de muchos de estos señores son deplorables, son traidores al país, hay que decirlo claro. Y ellos no pueden contra la opinión pública. Se vuelven inmediatamente ositos de peluche, una vez que se les llama por su nombre. Esos son el ejemplo, ¿no? Tipo de batallas que este MEF, por ejemplo, tiene que batirse, ¿no? Tiene que fajarse, ¿no? Al menos. Creo además que detrás de todo está la falta de costumbre de los peruanos de hablar claro. ¿Aprendamos? Aprendamos. Vamos a una pausa y vamos aprendiendo. Estamos de vuelta. Carlos, es un mantra decir que sobra plata, porque cada año se queda sin devengar unos 17.000 millones de soles del presupuesto para obras. ¿Es esto en serio? ¿Se puede decir que sobra plata cuando hay un creciente déficit fiscal? No puede decirse. ¿Y además se gasta mal? Sí, no puede decirse que sobra plata en un país que tiene las desatenciones sociales que tienen todos los departamentos mediterráneos y las zonas más pobres de la costa. A mí me causa mucha preocupación cuando escucho eso. Pero si la plata sobra, es solo cuestión de gestión. A ver, no he entendido que cualquier peruano de bien que entra al sector público va a enfrentar más trabas de las que el que habla ha soñado. Le van a impedir servir como es debido. O sea, no es una opinión que no tenga monitoreo. Podemos medir la eficacia del gasto público en los indicadores de gobernanza del Banco Mundial. Podemos medir su corrupción. Y las cifras son propias de Zambia. Tenemos los mismos indicadores que un país africano. El mejor ministro, rodeado de colaboradores de segunda, es un ministro de quinta. Y eso es lo que vemos a diario, que el sector público no funciona. Pues bien, sí hay esperanza, todo no es negativo, pero es bueno también enfrentar. Si una congresista, por decirlo, quiere plantear una barbaridad, bueno, tanto en la opinión pública como en el Ejecutivo hay que decirle no. Y si insiste, debe irse el funcionario, pero que quede evidencia quién es el responsable. Pero se salen con la suya. O sea, lo que han hecho con las AFPs, yo no soy tan optimista como tú, Pedro, las han dañado severamente. Algunos dicen que terminalmente. Y se sigue metiendo a generaciones de gente joven a un sistema en el que el legislativo ha hecho verdaderas maldades económicas. Hay que decirlo. Están los responsables. Está el señor Luna Gálvez. Están los fujimoristas que aprobaron esto. Ellos son responsables. Viene una elección, acordémonos de eso. Y ellos se van a alinear. Créanme, no son tan poderosos. Les gusta el poder, pero si la discusión pública exige que se respeten instituciones, que se respete la disciplina fiscal, este país se va a enrumbar mejor que nunca. Yo sí soy esperanzado en el futuro de ese país. Y que se van del Perú, claro, pero si sale elegido Kamala nos vamos a llenar de peruanos.
Educados. Pedro, justamente un tema que debiera ser materia de gran discusión pública, gran debate. Un nuevo proyecto presentado por el bloque magisterial plantea el retiro de hasta 5 UIT o 25.750 soles para cada afiliado de los fondos de la ONP, donde además cada afiliado podrá en el futuro obtener su dinero por separado. ¿Puedes explicar cómo funcionaría algo así? Suena estrambótico, ¿no? No, absolutamente, y no tiene ningún sentido. A ver, estando en contra, y como bien mencionaba David, del retiro de AFP, que sí genera un beneficio de corto plazo, más liquidez, va a haber unos cuantas décimas de crecimiento adicional, probablemente este año y el próximo, pero sacrifica a largo plazo. Pero ahí habían cuentas individuales, era como una cuenta de ahorro de largo plazo, era dinero de cada uno, no afectaba al fisco, no afectaba a nadie, que no sea a la propia persona y al mercado de capitales. Ahora, en el caso de la ONP es una cuenta única, ese dinero no existe. Si uno analiza cómo paga la ONP, paga con el dinero que recibe de los aportantes nuevos que no están ahorrando para el futuro, están subsidiando al actual, paga con un porcentaje del presupuesto público y con algunos ingresos de algunas empresas del Estado, sobre todo del sector electricidad, ahí tiene un pequeño porcentaje. Entonces, ¿qué implicaría esto? Primero, generar un problema moral en el sentido, si tu dinero existe y no lo ha malgastado el Estado. La verdad que ese dinero no existe. Y lo que debería generarse son cuentas individuales de capitalización en uno y otro sector. ¿Y eso qué puede implicar? Puede implicar un grave problema fiscal sin además ningún beneficio, porque ni siquiera estás contribuyendo a la formalización. Entonces, esto es, y este tipo de medidas como otras, son las que precisamente las calificadoras de riesgo internacional analizan y ven la irracionalidad. A ver, control de tasas de interés. Hoy día, mencionando un poco qué se puede hacer, el control de tasas de interés ha tenido un efecto súper negativo. Porque al final, y hay informes y documentos del Banco Central que lo muestran, han dejado de lado a gran parte de la población. Y hoy día, aparentemente, y ojalá sea así, el Congreso diga no, vamos a eliminar este control. CTS, otra vez, corto plazo, pero no hay seguro de desempleo. AFP, entonces son muchas medidas irracionales que creo que debemos, la academia, la sociedad civil enterada, digamos, deberíamos opinar permanentemente para evitar esto. Pero regresando a la pregunta, es un absurdo más. ¿Cuán dañino puede ser? Habría que ver el monto, pero esto va a implicar un déficit, un problema inmediato que es el déficit fiscal. O sea, va a ver que ese presupuesto no existe, hay que mejorar los ingresos o tomar dinero de otro lado. Pero segundo, la señal. Porque la señal es, yo congresista hago lo que quiero con el presupuesto del Estado. Y eso no es así. Ellos no gestionan, ellos simplemente legislan. Y ese es un problema muy grave. Y repito lo que dicen las calificadoras. Nos estamos salvando y somos grado de inversión y ojalá lo mantengamos, a diferencia de otros países que lo han perdido, básicamente por la estabilidad macroeconómica que se ha construido a lo largo de muchos años. Si además la dinamitamos o la torpedeamos, este tipo de medidas nos pueden hacer perder el grado de inversión. Y ahí la población sí va a empezar a sentir más directamente cómo sube su crédito hipotecario, cómo se generan una serie de problemas. Entonces, sí es una medida negativa, ¿no? Claro, y hay que... Espero, el Consejo Fiscal seguramente se va a pronunciar y medirá el impacto de esto en el déficit fiscal que evidentemente va a causar. David, las 2.300 obras paralizadas por 33.000 millones de soles, reportadas por la Contraloría al primer trimestre del 2024, son la punta del iceberg. Las 125.000 obras abandonadas, 25.000 obras abandonadas que no han recibido recursos por más de 2 años, con un monto devengado inútilmente de unos 130.000 millones de soles, según la Contraloría, que fueron reportadas hace unos días en gestión, son el iceberg. ¿Para qué seguir botando tanta plata al tacho si las brechas siguen creciendo, pese a que en los últimos 5 años se devengó o ejecutó 111.000 millones de soles? ¿Se podría hacer algo al respecto? Esto es una broma. ¿Gastar más rápido ayudaría? Mira, nosotros que hemos visto las cifras en detalle, me refiero a nosotros acá con Gonzalo también, que es un estudioso de todos esos temas de inversión pública, o decir lo mismo, cómo se desperdicia dinero en el Perú.
Yo creo que uno de los grandes problemas que está detrás de todo ello es este proceso de descentralización que ha experimentado el país. No es que antes en el Perú se invirtiera, vamos, espectacular, ¿no? Pero yo creo que lo ha hecho más complejo definitivamente porque implica poner en orden a diferentes intereses capilarizados, ¿no? Y no muy santos que existen en cada uno de estos gobiernos subnacionales, ¿no? Y claro, gran parte de este desperdicio de presupuestos aprobados, donde se ha dado ¿cómo se llama?, el primer pago y después a quien se le otorgó la obra no se le vio nunca más, te señala que este es un mecanismo, digamos, la forma como ha estado operando, que ha estado sin ningún tipo de control ni de rendición de cuentas, ¿no? Y el problema está en que también por otro lado que hay un problema de planificación que definitivamente no lo tienen, no existe en el Estado y menos aún a nivel gobierno central ni a nivel subnacional. Tenemos un dato que de hecho lo hemos conversado en varias oportunidades, ¿no? De todos los años, ¿no? Uno llega con un determinado nivel un determinado número de proyectos que han sido priorizados y al siguiente año aproximadamente un tercio de esos proyectos se descontinúa. Dice, ¿sabes qué? Estaba priorizado, ya no. Y meto otros nuevos, otra vez. Y esta dinámica continúa absolutamente todos los años. Entonces, claro, y descontinúas el proyecto, le has dado plata ya, ¿no? Claro, desapareció seguramente y en su momento dice, ya no puedo con estos, ahora abro otros. Entonces, uno es efectivamente, podría ser una hipótesis más la planificación. La otra hipótesis es, caramba, este es un buen negocio. Corrupción. ¿No? Exactamente, en el cual cada vez empiezo a repartir dinero, donde el negocio está en el primer pago, y luego ya veamos cuánto hay. Entonces, y en otro tanto también hay un claro divorcio de lo que significa los procesos de adjudicación o el proceso de obra pública con lo que es un verdadero cierre de brechas. No existe, ¿no? No existe, porque al final se priorizan obras pequeñitas, hay una analización tremenda de las mismas, ¿no? Hay una predilección por los gobiernos subnacionales de invertir en obras de 500.000 soles, ¿no? No llega a 1 millón, digamos que no te mueven absolutamente la aguja, ¿no? Bueno, solamente eso sí, seguramente que suenan a los bolsillos, eso sí, con seguridad, ¿no? Son líquidos. Son líquidos. Lo peor de todo es que se suelta dinero para volver a activar estas obras abandonadas, es decir, volver a tirar a la basura más plata todavía. Ya ha habido una aprobación de un crédito 3.000 millones de 3.000 soles, millones, no sé ¿para poco. qué? ¿Para lo mismo? En el fondo. Que no dicen no. Exacto, Carlos, para una respuesta breve y después tendremos que ir ya al cierre. En vista de que este gobierno cambia ministros todo el tiempo, rechaza la meritocracia, no cuenta con una tecnocracia capaz de lograr resultados, de que valen tantos anuncios y no va a poder ejecutarlos, y en esta encrucijada no sería mejor, no sería una opción válida encargar al sector privado los megaproyectos y paquetes de proyectos en infraestructura social en las regiones con PMO y asociaciones público-privadas? La respuesta debería ser sí. Pero ayer que soltaron encuestas, el segundo o tercero en las encuestas era un personaje nefasto, como el señor Vizcarra, que acuerde de la cantidad de obras que incumplió y la gente se queda calladito. Acuérdense los discursos de Vizcarra. Deberíamos ser país de primer mundo si cumplía la mitad de lo que ofrecía. Sin embargo, vea usted, no cumplió nada y el elector todavía lo tiene a buen recaudo en su corazoncito para la próxima elección. Solamente me gustaría decir una sola cosa. Acá en el Perú se asesinan ideas extraordinarias y logros extraordinarios de la manera más fácil. Hemos hablado del sistema privado. Pues solo quiero decirle, el Perú hace 10 años tenía un ahorro previsional que daba cientos de miles de empleos equivalente al 22% del PBI. Actualmente la proyección lineal debería ser 30%, ahora 7% del PBI. Van a haber cientos de miles después menos en la economía peruana en relación a su tendencia. Y algo tan monstruosamente grande ni lo discutimos. Se destruye y se queda impune. Bueno, para terminar, si es posible, en menos de un minuto, unas palabras finales.
Primero, yo creo que se le puede asignar al sector privado mucho más de lo que se le asigna. Un buen ejemplo es el caso de los hospitales de salud. El Hospital Barton en el Callao es un hospital que funciona de manera bastante eficiente. Obras por impuestos se puede hacer crecer, acelerar los procesos de concesión. Creo que Proinversión de los 2 últimos años ha mejorado. Bueno, la verdad, comparado con los anteriores, es casi todo ha mejorado, pero en términos relativos no lo necesario. Entonces yo diría, para terminar, lo que hay que hacer es trabajar una base que funcione en la protección social en la base, porque el crecimiento no va a resolver la pobreza hasta el largo plazo, aunque es la principal variable, y hacer crecer la inversión privada. Todo aquello que mejore la inversión privada va a ir en positivo. David, por favor. Yo, a ver, temas en los cuales, en este mar de complicaciones, en los cuales podría este gobierno intentar hacer la diferencia, básicamente porque no creo que muy poco se opondría, ¿no? Uno es el tema de seguridad ciudadana. Yo no soy experto en seguridad, pero claramente aparece en primer lugar en las encuestas y donde más golpea es en las zonas urbanas, de la periferia urbana, ¿no? Tremendamente, porque si tienes algo de recursos, eres una empresa grande, mediana, algo te puedes defender, ¿no? Una pequeña bodega, un pequeño kiosco sometido, acogotado por las mafias, pérdida completa de recursos y dinero para ellos y bienestar para su familia, etcétera, ¿no? Todos los temas también de tramisología y permisología, tampoco eso debería tener color político. Y ahí, claro, es la tramitología de las grandes mineras, inversiones, etcétera, que hay que trabajar, por supuesto, pero está la otra tramitología y permisología del ciudadano de pie, que dependiendo cuántas cuadras camina, se encuentra con una regulación diferente respecto a cómo funciona en el municipio, que básicamente están en función a recursos. Y finalmente, alentar a la inversión privada. Bueno, coincidimos. Muchas gracias a Carlos, David y Pedro. Ha sido muy interesante escucharlos. Para terminar, yo diría que hay que poner los puntos sobre las íes, rechazar el populismo y estimular al gobierno para que se apoye en el sector privado y que permita que el sector privado invierta y que también gestione las inversiones en proyectos de infraestructura para salir de donde estamos metidos ahora. Muy buenas noches, gracias.